Y sigue la discusión, el debate por las tarifas. El gobierno intenta tomar la iniciativa, que mañana en el Congreso verá cómo resulta, porque también la oposición quiere liderar el debate por este tema. Estamos con Jorge Liotti, están por llegar en cualquier momento las facturas. Uno abre la puerta y ve el sobre ahí con la luz, el gas, ¿no? Hay que ver cómo viene este mes la boleta de los servicios. Bueno, no sé si vos te acordás la época de las que se hablaba de las guerras preventivas, ¿no? Sí, claro. Obviamente para causas mucho más complicadas. Para Esta también es una discusión preventiva, porque todavía no llegaron las boletas con las últimas subas, aumentos, pero ha explotado el universo político. La semana pasada, porque eran las internas entre el gobierno, los radicales y Lilita Carrió, eso se terminó de saldar. Claro. Con esa propuesta de prorratear hasta un 25% de los aumentos en distintos bimestres. El gobierno creyó que daba vuelta a la página, pero claramente no es tan sencillo. Y esta semana estalló con una gran cantidad de actores, inclusive en el día de hoy, con muchas novedades en distintos planos, ¿no? Si te parece, repasamos un poquito cómo han ido jugando los distintos actores hoy, claro, muy entrelazados entre sí, ¿no? Muy bien. En primer lugar, tenemos al gobierno nacional, sí, que hoy movió la pieza en forma un poco sorpresiva con este proyecto que vos mencionabas al principio, que propone básicamente eliminar todos los cargos adicionales por sobre las facturas, excepto IVA, que es un impuesto nacional, sí, e ingresos brutos. Y al gobierno lo corren por ese lado, a Macri, que elimine, no que elimine, pero que baje algún punto del IVA. Por eso, primero, acá el gobierno está tratando de correr a los gobernadores, sí, y a los intendentes, que son quienes a lo largo de los años han ido acumulando cargos provinciales y municipales a la cuenta de luz, a la cuenta de gas. ¿Por qué razón? Porque son de cobrabilidad segura, claro, porque la gente no se queda sin pagar las facturas porque quiere el servicio. Exacto. Entonces lo que está diciendo es, sigan cobrándola si quieren, pero fuera de las boletas de luz, de gas, de servicios básicos. Entonces, acá hay una contraofensiva del gobierno nacional contra los gobernadores y especialmente contra los intendentes. Es una réplica claramente a lo que algunos gobernadores están haciendo en el Congreso, que vamos a ver ahora. Bien. ¿Cuál es la preocupación central del gobierno nacional? Que esta discusión se dé, pero que no toque el tema de los subsidios. Es decir, que el gobierno pueda seguir bajando la cantidad de subsidios que destina a los servicios públicos, porque hay un tema que está dando vueltas cada vez más en la cabeza del presidente, que es el tema del endeudamiento. Claro. Gente que ha venido hablando en los últimos días con él, marcan la insistencia con la que el presidente repasa los números. Son 30.000 millones de dólares anuales que requiere la Argentina para financiar el gradualismo, sí, para tratar de sacar los subsidios en forma progresiva, y en gran medida son subsidios a los servicios públicos a pesar de los incrementos de las tarifas. Entonces el presidente lo que quiere es, de alguna manera, no desfinanciar ese programa porque teme que en algún momento haya un cimbronazo externo que termine acelerando el proceso acá. Bien. Por eso, todas las alternativas dice bien, pero no toquemos la reducción de los subsidios porque eso es central. Hoy hizo una contraofensiva, de alguna manera pateándoles la pelota a los gobernadores y a los intendentes. Bien. Los gobernadores son los segundos actores en esto, que quedaron bastante desacomodados respecto de lo que fue la propuesta del gobierno, es decir, ustedes bajen también sus impuestos. El único que hoy salió con la voz cantante en el sentido que el oficialismo esperaba, y era un poco la expectativa, sí, es Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño. Bien, tenemos justamente el mensaje de Larreta cuando anunció que también en la ciudad se van a bajar. En realidad en la ciudad, Jorge, ya habían bajado gran parte de los impuestos incluidos en los servicios. Quedaba apenas un 4% exacto, de agua y de gas. Y de gas, bien. El resto ya lo había eliminado, con lo cual quizás no se note tanto como en otras tarifas en otros lugares. Eso es así, exactamente. Lo mismo corre para la decisión de ayer de Vidal cuando decidió bajar los impuestos provinciales. Tenemos que aclarar una cosa para que la gente no se confunda. No es que va a bajar la tarifa, no es que van a pagar menos, sino que de todo lo que se podía aumentar con las actualizaciones, se va a morigerar un poco ese aumento, ¿no? Para que la gente después no se cree falsas expectativas.
Pero en el número final sí se verá una baja en el número que se pague. No, se va a ver que el aumento es menor, porque son... Bueno, claro. Exactamente. El aumento es menor, quitando respecto de lo que pudo haber sido. Exacto. Digo, pues la gente va a decir, pero a mí me subió. Claro, ¿no? sí, la boleta vino más cara que el bimestre anterior. Claro, pero pudo haber sido peor. Eso es lo que están un poco planteando. ¿no? Exacto. O sea, el número va a ser mayor con el aumento programado por la baja del subsidio. Podría ser peor si no se quitan esos impuestos. Si no se quitan, bueno. Está bueno que lo aclare porque aclararlo porque creo que hay gente por ahí se ilusiona con que va a venir menos, ¿no? No va a venir menos. Bueno, decíamos, Larreta hoy fue el que dio la voz, siguió un poco esta secuencia, se esperaba que lo hiciera, pero no todo el resto de los gobernadores se alinearon del mismo modo. Otra vez dentro del oficialismo el que volvió a marcar fue Alfredo Cornejo, el titular del radicalismo, que te acordás que la semana pasada hablábamos como un tipo que se había plantado muy duramente contra Macri. Hoy volvió a decir que en Mendoza no van a tocar más nada que tenga que ver con agregados a las boletas. El resto de los radicales, Jujuy Morales y Gustavo Valdés en Corrientes, fueron, digamos, más híbridos en sus respuestas. Los gobernadores de la oposición están planteando que ellos no tienen margen, que con los municipios solo pueden pedirles que bajen, que ellos en muchas provincias ya no tienen impuestos provinciales y lo que espera el gobierno es que actúen sobre el Congreso, que son los terceros actores, como diciendo, presionen a los legisladores para que no hagan la sesión de mañana, que es la que están queriendo llevar adelante. Por eso decíamos que los tres actores están muy conectados. Bueno, hoy a la tarde los legisladores del peronismo ya plantearon que mañana se van a volver a unir, esto es kirchnerismo, masismo, PJ federal que responde a los gobernadores, para tratar de hacer una sesión especial en la cual se debata algún tipo de congelamiento de tarifas. Hay varios proyectos dando vuelta, ¿no? Es probable que mañana puedan juntar el número que la semana pasada quedaron a 1 y no lograron, con lo cual estarían los gobernadores demostrando que no están haciendo ningún esfuerzo por parar a sus legisladores. Bien. Esto no quiere decir que van a aprobar el proyecto, porque ¿cómo es la situación? Con 129 legisladores pueden abrir la sesión, porque tienen mayoría quórum propio. En ese momento se supone que el oficialismo va a bajar al recinto para dar la discusión y evitar que logren tener los 2 tercios que necesitan para tratar sobre tablas, es decir, un proyecto que no tiene dictamen de comisión. Con el oficialismo en el recinto no lograrían ese objetivo. Darían una muestra de poder de que pueden sesionar y generar una sesión especial sin el apoyo del oficialismo, pero no sancionar una ley, ¿no? Enseguida nos contás qué más va a pasar en esa sesión del Congreso. Escuchamos ahora al jefe de gabinete, Marcos Peña. Fue una muy buena reunión ayer del Consejo Federal de Energía, donde estaban todas las provincias representadas y donde se avanzó en los 3-4 puntos que ya se venían conversando, ¿no? Por un lado, que todas las provincias y municipios se puedan ir sumando una campaña de cambio de hábitos, una campaña de concientización sobre el uso de la energía, cosa que creemos que es muy importante, recordando, como dijo el presidente, que estamos en consumos de energía muy superiores, en algunos casos como electricidad el doble que Santiago de Chile, por ejemplo, en nuestros hogares, y que eso responde también a esa lógica de que mucho tiempo se pensó que era gratis cuando nunca fue gratis, ¿no? El costo de esa mentira fue la destrucción de nuestra matriz energética que estamos recomponiendo ahora. En segundo lugar, el compartir la postergación del aumento de tarifa social de un par de meses, eso también se pudo avanzar, y se pudo avanzar también en encarar esta agenda de los impuestos provinciales y municipales. Vale aclarar que no todas las provincias tienen estos tributos, en algunos casos tienen, otros no, en algunos casos tienen la provincia y el municipio, en otros casos tiene solo el municipio, en algunos casos no tiene ninguno. Con lo cual todos se comprometieron a analizar el tema y a poder empezar a ver qué cosas se pueden ir haciendo, lo irán comunicando a medida que tomen decisiones. Bueno, una pregunta importante para que nos cuente Jorge es si el Congreso tiene atribuciones para, eventualmente, si consigue el número necesario, poner un freno
a la política tarifaria del gobierno. Sí, claramente ese es el objetivo de la sesión de mañana. Después, eventualmente, se podrá judicializar, pero concretamente ese es el esfuerzo que va a hacer la oposición. Lo que va a tratar de hacer Cambiemos, en principio, es que no sumen el número, se supone que lo van a lograr, y después evitar que lo aprueben. Ahora, el oficialismo ahora también tiene su propio proyecto, que es vía proyecto de ley, que es el que hablábamos recién, que es un intento por despejar las boletas de todo aquello que no sea el cargo concreto específico de cada servicio, IVA e ingresos brutos, en los casos que correspondiere, dice el proyecto, ¿no? Sí. Dejó un margen bastante acotado. Y fíjate que pone específicamente IVA, porque otro de los reclamos de los gobernadores es, bueno, ¿por qué vamos a tocar aquellos cargos que son provinciales o municipales y la nación no hace un sacrificio, aunque el IVA se coparticipe, sí, que baje unos puntos de IVA también, que es parte del planteo? Yo creo que mañana también va a salir en el Congreso esa discusión, de decir, bueno, ¿por qué tocamos solo los gravámenes provinciales y municipales y la nación, que es la que está demandando el esfuerzo, no resigna unos puntos de IVA, ¿no? En el fondo también los afecta a los gobernadores, sí, ¿no? Pero es un poco a ver quién termina ganando la pulseada. Siendo la rebaja de subsidios a las tarifas un tema central para Macri, uno no podría prácticamente descontar que si hay un proyecto de ley que se apruebe, ¿lo va a vetar? Yo estimo que sí. Lo que marca un costo político. Yo creo lo mismo, Claro, va a ser un costo político, pero a mí me da la impresión, por lo que he escuchado de los funcionarios más cercanos del presidente, no hay ningún margen para que modifique la pauta de reducción de subsidios, e insisto, porque tiene una preocupación creciente respecto del tema endeudamiento. Entonces, ceder en ese aspecto implicaría no cumplir con las pautas que ya lo tienen preocupado, con esta de necesidad de conseguir 30.000 millones por año. Entonces yo creo que ahí no. Por eso dicen, eso es el corazón de la reducción tarifaria, que ya está acordada, que está por audiencia pública. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, prorratear los picos, eso se lo aceptamos. Este tema de sacar los impuestos para que se cobren por separado, lo aceptamos, pero no resignar el corazón inicial de las tratativas. Otro dato importante para mañana en el Congreso, que va a ser una gran olla a presión, también en el Senado, porque va Marcos Peña a brindar su informe mensual de jefe de gabinete. Se va a consumir el tema de las tarifas también en el Senado, aunque sea solamente una discusión dialéctica. Sí. Y un dato político que vamos a ver mañana qué ocurre. Ayer se conoció la decisión del presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, de no continuar ejerciendo ese cargo. O sea, termina el cargo y lo deja. Exactamente. El año que viene. Trascendió con mucha anticipación. Sí, por eso. Con un exceso de anticipación. Sí. Y hoy pegó muy fuerte en la Cámara de Diputados. Fue el primer día después de que se conoció esta noticia, de que se juntó con Macri, que le transmitió que él se siente que ya está fuera del juego, que no tiene margen político, que la Cámara de Diputados los desgasta muchísimo, que no tiene una proyección, un futuro allí. Recordemos que Monzó fue uno de los principales articuladores que llevó a Macri al acuerdo con los radicales, que buscaba ampliar la base de sustentación del macrismo, incorporando a algunos peronistas. Nunca le dieron cabida y fue uno de los hombres clave para sacar las leyes más difíciles en diputados. Mañana yo creo que va a haber mucho foco puesto en decir, bueno, claro, este Monzó que ahora manifestó su disconformidad, su desgano, su desgaste, ¿qué pasa cuando tiene que negociar en una sesión tan difícil como las de mañana? Como ya le tocó, ¿te acordás la previsional con los kirchneristas protestándole sobre el estrado, casi a las piñas, ¿no? Sí. Bueno, ese personaje ahora que ponía la cara, que era una espada fuerte del oficialismo, bueno, va a estar devaluado. ¿Qué va a pasar con ese hombre? Y después la pregunta de fondo es, ¿qué va a pasar con lo que se denominaba el ala política del oficialismo? Que era Monzó, el ministro del Interior Rogelio Frigerio, su segundo, Sebastián García de Luca, el titular del bloque del PRO, Nicolás Massot, aquellos que de alguna manera buscaban otorgarle otra mirada a la línea más pura, pro-purista de Marcos Peña y su entorno, ¿no? Entonces, este sector queda totalmente desguarnecido y es probable que empecemos a ver una avanzada del amarillo más puro, más nítido a partir de este movimiento. Por eso creo que mañana puede empezar a percibirse un poco una especie de transición en el clima de cómo maneja Cambiemos su vínculo con los peronistas, que es tan complicado en la Cámara de Diputados. Muy bien, mañana veremos. Gracias, Juan. Jorge. A vos.